David, ¿cómo estás? Vamos a ser rápido. Quiero que digas primero cuánto hiciste el mes pasado y a qué te dedicas con esta agencia de inteligencia artificial. Ajá. El mes pasado fueron 10K, que este mes lo quiero superar. Y a lo que me dedico con la agencia es a crear servicios de inteligencia artificial, soluciones para empresas que le puedan ahorrar tanto tiempo como ingresos, porque al final le tienes que generar un valor a esa empresa para que contraten sus servicios. Eso es. David, lo primero que quiero tocar en una agencia de inteligencia artificial es que lo primero, si alguien quiere empezar una agencia de inteligencia artificial, tienes que definir tu nicho directamente. ¿Cuáles son las tres, cuatro bases que tenemos que definir después de coger nuestro nicho directamente cuando ya tenemos nuestro nicho elegido de inteligencia artificial? Ajá. ¿Qué son fundamentales para ti? Sí, primero, saber qué servicios vas a realizar. Luego, después de ahí, contratar un equipo que desarrolle ese servicio. Hay que decir que cuando contratamos el equipo, no hace falta contratarlo, simplemente lo busca. Y cuando tenga ese equipo perfecto, ahí lo tienes respaldado, ya puedes buscar tu primer cliente para que te pague y ya contrata el equipo. Claro. Vale, ¿qué más? Búsqueda de clientes, porque si no, si no al final el resto no nos sirve. Eso es lo importante. Y luego ya por último, la entrega de los servicios y escalar esa agencia, porque si no la Eso es. escalamos nos vamos a estancar. Entrega y escalado. Entrega y escalado. Vale, David, cuando vas a definir los servicios de tu agencia de inteligencia artificial, ¿qué es en lo que te centras o qué crees que es lo más demandado en el mercado y que poca gente en España hace? Ahora mismo lo más demandado y así lo más sencillo de realizar son tanto chatbots como automatizaciones con Make y Zapier. Vale, Entonces, Al sigue final, hablando. al final hay un montón de empresas que están solicitando los chatbots para atención al cliente, ya que están perdiendo un montón de clientes por no poder atenderlos a X horas o porque al final el servicio de atención al cliente tiene un límite y está súper saturado. Y las automatizaciones, pues al final te resuelven procesos internos que tienes que dedicar a un equipo a ello y pueden estar pagando un sueldo que tú le vas a sustituir con una de tus automatizaciones. Entonces, Eso es esos muy son bueno. ahora mismo los dos servicios que más se están demandando. Hay más, pero yo para empezar una agencia, esos dos serían los más recomendables. David, ¿a ¿cuánto es lo máximo que has vendido un chatbot Un chatbot fueron a 5.000 de desarrollo, más luego después tienes que meter la tarifa de de mantenimiento? mensualidad, claro. Vale. ¿Crees que si alguien empieza con una agencia de inteligencia artificial y dice que es un chatbot, yo no sé hacerlo, ¿qué crees que es lo importante? ¿Que esa persona no sepa hacerlo o que no sepa venderlo? Porque a la hora de empezar con tu agencia, tú no puedes saber hacer este servicio de chatbot, de automatización, pero no hay ningún problema. Claro, al final tú puedes tener el conocimiento para realizarlo, pero como por ejemplo me pasaba a mí, que yo realizaba mis propios servicios, ya hay un momento en el que no das abasto. Entonces tienes que confiar en un equipo, delegarle ese trabajo y al final tú dedicarte a lo que es coordinar, hablar con los clientes y coordinar ese desarrollo. Porque si no, si tú te centras en desarrollar siempre tu servicio, va a haber un momento en el que cuando ya tengas X clientes no vas a poder abarcar más y vas a perder todos esos clientes. Entonces sí, sí que sería conveniente un poquito informarte sobre qué es el servicio, porque al final tienes que saber para vender, pero tampoco tienes que saber desarrollarlo, sino saber encontrar el equipo que lo desarrolle. Eso es súper importante. Cuando empezamos a conseguir nuestros primeros clientes, que son los que nos pagan, pues realmente con nuestros clientes lo que estamos es directamente sacando su dinero de sus bolsillos para nosotros comprar nuestro tiempo, entregarlo al equipo y que el equipo lo realice y que se lo entregue al cliente. ¿Ha encontrado dificultad, David, a la hora de buscar este equipo y por dónde lo has encontrado? Ujú. Sí, siempre al principio pues tienes esa dificultad de que no sabes por dónde buscarlos. Cuando tú inicias una agencia y no tienes tampoco mucho capital, lo mejor es buscar por Fiverr, que directamente puedes contratar ese mismo servicio sin tener que pagar una mensualidad a esa persona. Y al final, en cuanto a ti te llega un servicio, tú se lo derivas a esa persona y ya directamente te lo hace. Entonces, para empezar, yo recomendaría Fiverr. Luego también podrías contactar ya más adelante por LinkedIn, una vez ya tengas una estructura de agencia bastante más.
más amplia, pero de momento, si estás empezando, sería por Fiverr. También, para mí, la favorita es Fiverr. Hay otras aplicaciones como Upwork, Workana, pero en mi caso es Fiverr. ¿Hay mucha gente en España que realice este tipo de servicios, David? ¿O cómo lo ve ahora mismo en la actualidad? No, yo como tal, te digo, conozco a 3 agencias solo aquí en España y hay clientes infinitos, porque la mayoría de empresas no se están digitalizando ni siquiera, así que imagínate el tema de la inteligencia artificial. Ahora mismo no hay competencia, es un océano azul y se puede aprovechar muchísimo. Sí, vamos a hablar de lo primero que debes de tener y que tú creaste con tu agencia, David. ¿Qué Ujú. son los 4 pasos, 3 pasos, me da igual en lo que tú lo enfoques para que la gente lo sepa y lo que tú hiciste? Para comenzar, yo por ejemplo con una cuenta de Instagram hice el primer mes 4.900 euros. ¿Qué fueron los cimientos que tú realizaste con la agencia de inteligencia artificial? Yo al final para captar los primeros clientes, lo que hice fue moverme por diferentes eventos y hablar directamente con los CEOs de las empresas que iban, porque al final a eventos suelen ir directivos o incluso ya el CEO, es decir, suelen ir personas importantes y tú al final contactas con personas que son de recursos humanos o cualquier tipo de otros roles, pues al final no te van a hacer ni caso, pero si llegas al director o al CEO, puedes sí establecer una comunicación y seguramente si ven que tu servicio le está aportando una solución, pues al final van a contratar tu servicio. Entonces, sí, yo los primeros los conseguí por eventos. Y luego también puedes ir a negocios locales que sean estilo peluquerías incluso, y puedes directamente hablar con el encargado de Ah, la ah, ah, peluquería. Antes de llegar a eso de los clientes, para que un cliente vea realmente tu seriedad, tu profesionalidad, tú tenías cuenta de Instagram, tú tenías tu página web, Ujú. Yo tenía la página web, sí. Ujú. ¿vale? Y cuenta de Instagram, Cuenta de Instagram tenía, pero no la explotaba sin mucho. seguidores ni nada, ¿no? Ajá, sí, Vale. Tenía la cuenta de, o sea, la página web para simplemente respaldo. sí. Vale, hablamos de lo segundo que directamente son los clientes, para que la gente vea que no hace falta ni incluso para conseguir clientes tener la mejor página web, no hace falta tener el mejor Instagram, sino hace falta tener lo que vamos a hablar ahora para conseguir clientes. ¿Cuáles son las formas, David? La primera que has dicho a través de generar contactos, sea, yendo a eventos y que realmente le puedas vender, pero ¿cuáles son las otras formas que pueden ser para la venta? Ujú. Pues, por ejemplo, correos en frío, llamadas en frío, Sí. incluso contactar por LinkedIn con dueños de negocios. Y hay un montón de formas también. Si tienes una cuenta de Instagram, escribiendo por Instagram, subiendo incluso contenido de los servicios. Es decir, este servicio te solucionará, por ejemplo, todo el tráfico que tienes y la saturación en tu atención al cliente. Entonces, al final, ya le estás diciendo que, que tu servicio le va a generar un valor. Entonces, pues subiendo incluso contenido por las redes sociales, hay 1000 formas de captar tus primeros clientes. Claro, yo siempre cuando, al fin y al cabo, en la mentoría escalamos agencias de inteligencia artificial, lo que digo también es la puerta fría, que es algo que se nos ha olvidado aquí, porque la puerta fría es realmente, estás haciendo contactos, pero estás llegándote a puerta fría por estos clientes. ¿Cómo llegarías tú a una puerta fría? David, imagínate que es una clínica dental y le venderías un chatbot. Ujú. Pues directamente, lo que te he dicho antes, podrías o incluso obtener su contacto o ir a la propia clínica o incluso escribirle al Instagram de la clínica. Si la clínica no es muy grande, seguramente el Instagram lo llevaría la directora de esa clínica, pero si no, tanto ir a la clínica o intentar contactar con él por teléfono o como sea. Al final hay Sí, 1000 maneras porque, de conseguir el contacto. porque estás utilizando algún software para conseguir el contacto de la persona que dirige esa empresa. Ujú. Sí, ¿Estás utilizando cuál? ¿Apolo o cuál estás el de utilizando? Apolo, sí, 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 el de Apolo. Vale, Apolo.io. Vale, David, a la hora de hacer la venta, ¿qué son los temas que sueles tocar? Por ejemplo, nos enfocamos en chatbot, que es la gente para que lo vea fácil y se puede vender un ticket grande. ¿Qué es lo que tú tocas en objeción al cliente para que se pueda después realizar la venta fácil?
Pues lo primordial, lo más importante es introducir con, claro, aparte de saludar una presentación, introducir el valor de ese servicio, es decir, introducir lo que es ese servicio, la descripción, pero no una descripción como tal que vaya a aburrir, porque si tú al final le vas a contar un rollo, lo pueden buscar por internet. Entonces le tienes que dar ese valor, generar ese valor que le va a dar ese servicio, porque al final las ventas, cuando tú vas a vender algo, las personas no buscan tu servicio, sino buscan el valor que aporta tu servicio. Entonces es lo primero que tienes que mostrar, el valor que les va a aportar. Y luego yo creo que el segundo paso sería directamente mostrar, si no tienes algún ejemplo, podrías incluso mostrarle algún ejemplo que esté aplicándose en competencia o incluso no en su competencia, sino algún ejemplo de chatbots que estén solucionando eso. Y ya a partir de ahí, pues iniciarías un proceso de explicar detenidamente tu servicio. Pero primero, lo más importante sería el valor, porque nadie te va a escuchar toda una descripción de un servicio si no le has dicho el valor que le va a generar. Que bueno, cuando toca el valor y atacamos directamente, pues por ejemplo, a un chatbot, directamente está atacando a dos cosas, o sea, al tiempo, que es súper importante, al dinero e incluso a una tercera, que es de lo que más me gusta para un negocio, a la velocidad. David, ¿puedes decirnos por qué, por ejemplo, atacamos al dinero con un chatbot a una empresa? Por ejemplo, en España, que tiene que tener salarios para una persona que sea asistente de un local. Claro, yo al final cuando he hablado con los dueños de la empresa, ellos tienen contratadas personas para atención al cliente. Entonces, al final, puedes incluso reducirle en un 70% a su equipo de atención al cliente y ya ahí un 70% de todos los sueldos que estaban pagando ya directamente se los van a quitar con tu servicio. Entonces, le estás generando un valor increíble porque le estás sustituyendo una cantidad de dinero, pues bestial. Claro, vamos a hacer la venta aquí mismo. Vamos a suponer cuánta, por ejemplo, el chatbot que vendiste de 5.000 euros, ¿cuántas personas puede sustituir, por ejemplo, en esa empresa? 7 personas, Vale, dinero, 7 personas, eh, que vamos a poner mínimo que le cueste 1.500 euros a la empresa. claro. Ten en 7 cuenta por que el 1.000. salario mínimo en España es más de 1.000 euros, es decir, es más de 12.000 euros al año. Entonces, ten en Claro. cuenta que ya solo con una persona le estás ahorrando esos 12.000 euros al año. Esto serían más de 10.000 euros. O sea, en salarios que esa empresa tiene que sufrir todos los meses, para Ujú. que tú veas. Entonces, y todo el tiempo que tienen que dedicarle. O sea, y ya no hablamos de la velocidad. ¿Por cuánto le cobraste ese chatbot que fue por 5.000 euros más mantenimiento, ¿no? O Ujú, sí, sea, 5.000 euros. Directamente estamos hablando de que se han ahorrado más de 5.000 euros el primer mes en sueldos, en personas, en bajas posiblemente de esas personas, que eso es algo que, o sea, un chatbot nunca se va a dar de baja, pero Ujú. las personas sí se van a dar de baja. Entonces se están ahorrando absolutamente todo y productividad en la empresa, que es lo bueno. Y El también otro día hasta... Dime, dime. ujú, también hay que tener en cuenta que si te das cuenta, una persona trabaja 8 horas al día, un chatbot trabaja 24. Es decir, yo incluso, como yo se lo digo a las empresas y las empresas opinan lo mismo, como clientes, tú a veces estás, por circunstancias de la vida, te metes en una tienda a comprar a las 2 de la mañana. Si tú al final no tienes una persona, un soporte que te guíe, va a ser mucho más difícil que compres. Si tú tienes ahí un servicio dedicado de atención al cliente las 24 horas, no vas a perder clientes durante todo el día. Es decir, ya te puedan contactar a las 5 de la mañana, como a las 2, como a las 3 de la tarde, ese chatbot siempre va a estar atento a tus clientes y va a estar respondiéndole todo lo que necesiten. El otro día estuve con un chico que va a estar en la mentoría 5K. Él se enfoca en atacar a negocios locales y él no vende, por ejemplo, chatbots para negocios locales, pero él se enfoca en tetería y en personas que hacen tatuajes. Entonces le dije, imagínate vender a tetería, un servicio de chatbot, para que cuando tú le hables al chatbot, ya le diga, por ejemplo, la chicha que quieres y que llegue al restaurante y ya te tengan la chicha preparada porque tú le has dicho al chatbot a la hora que va a llegar y el servicio que quieres. Entonces, está ahorrando para la empresa absolutamente todo. Ya es que no necesitan ni tanto.
personas que sean de camareros en la empresa. Estás ahorrando absolutamente todo. Ujú. Incluso aquí te puedo decir que hice un chatbot para un restaurante y directamente esos chatbots son súper funcionales porque si te das cuenta pueden reservar mesa, pueden consultar el menú, pueden ver disponibilidad, cuando está abierto, los horarios, pueden preguntar sobre alérgenos, que yo los tengo y Claro. está súper bien todo el valor que puedes ofrecer incluso a restaurantes o incluso las peluquerías, que siempre cuando entras están todo el rato atendiendo al teléfono, que directamente tú desde la web o incluso desde Google My Business puedan contactar con esa empresa y puedan reservar una cita sin tener a todo el rato cogiendo el teléfono, que es súper estresante, pues es un valor que al final les va a ahorrar un montón de tiempo y que tanto peluquerías o restaurantes, que son empresas más pequeñas que la gente puede pensar que no lo van a querer porque le vas a ahorrar un tiempo increíble. Es que eso es lo bueno, pero es que la gente no sabe el mercado tan grande que hay. Y ya solamente hablamos de España. O sea, puede atacar peluquería, estudios de tatuaje, tetería, clínicas dentales, gimnasio, puede tocar absolutamente todo. Y si tú eres capaz de solucionar el problema para una persona, para una empresa, eres capaz de solucionar el problema para todas las personas de ese nicho. ¿Qué crees que se le puede vender incluso a una empresa a la hora de la venta, además de un chatbot? Porque, por ejemplo, hay otros alumnos que venden gestión de campañas publicitarias, que le venden un código QR personalizado. Es que al final, como servicio a una empresa, le puedes vender un montón de cosas, porque si te das cuenta, todos como empresa, yo incluido, necesitamos un montón de servicios. Y ahora mismo en España no se están vendiendo lo suficiente. Por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, los dos servicios más básicos que te he puesto, que son chatbots y automatizaciones que se están vendiendo a ticket altos, son servicios que en Estados Unidos son súper frecuentes y aquí ni siquiera han llegado. Es decir, tú vas a cualquier empresa y no saben ni lo que es un chatbot ni lo que es una automatización. Entonces, aparte de esos dos servicios, pues miles. Incluso tengo un amigo que hace auditoría SEO. Bueno, es que se pueden sacar un montón de servicios, pero en el tema de la inteligencia artificial hay un montón, desde análisis de datos como desarrollo de modelos, aplicaciones, etc. Y es que no hay que salirse de ahí. O sea, la gente complica demasiado las cosas cuando ya tienes simplemente dos servicios por vender a la venta, que son chatbots y automatizaciones gracias a la inteligencia artificial y el mercado tan grande que hay. Porque va a cualquier restaurante hoy en España y muy pocos tienen inteligencia artificial. Y lo que no saben en la actualidad es que esa persona que no esté utilizando la inteligencia artificial y lo utiliza a su competencia, van a mejorar, van a abaratar costes, aumentar su beneficio, van a tener menos personas trabajando, menos problemas, y eso significa que hay empresas que cerrarán por estar sin utilizar la inteligencia artificial y otras que sí dispararán automáticamente. ¿Cuánto, David, en la venta de un servicio de un chatbot, por ejemplo, en tu agencia, cuál es el margen de beneficio? Pues en mi agencia antes, como lo realizaba yo, era de casi un 95, pero ahora mismo será como de un 75. Pero es que eso otras personas no lo piensan. O sea, cuando hablamos de que tú tienes un 75% de beneficio, hablamos que hay otros modelos de negocios que e-commerce, dropshipping, tienen un 10, 15, 20% de beneficio. ¿A cuánto? Porque a la hora de hacer la entrega, que es el siguiente punto importante, la entrega de los servicios, David, y sobre todo, antes de hablar de la entrega, quiero que me hables cuando tú buscas el equipo, ¿qué son los primeros pasos que haces directamente? Porque es lo que te estaba costando, por ejemplo, el otro día y ya pues está arrancando con todo ello. Ujú. Sí, los equipos, al final lo primero que tienes es que ver los servicios que ha realizado esa persona y sobre todo cómo los está realizando, su nivel de especialización y ver que Su al final, portfolio. claro, ver que al final cubre las necesidades que tú necesitas. Entonces, si tú al final solo te estás enfocando, por ejemplo, en lo que hemos hablado antes, chatbots y automatizaciones, necesitas a personas que sean expertas y que hayan desarrollado varios servicios en chatbots y automatizaciones. Y luego, a partir de ahí, sería conveniente que te reunieras con ellos en llamada y establecieseis unas condiciones para que tanto como tú como él salgáis beneficiados, porque al final tiene que ser un win-to-win.
Claro. Típica objeción de una persona que no empieza su agencia por decir, si yo contrato un equipo, ese equipo para qué va a ser mi servicio y él podría estar haciéndolo él. Porque ¿Cómo lo arrebataría? al final tú le estás llevando clientes a esa persona sin que tenga que hacer nada. Es decir, yo ahora mismo ya que he establecido bien la agencia y ya tengo el equipo estable y, y yo al final ya me he dado bastante a conocer, pues ha habido incluso agencias que me contactan a mí y me dicen, oye, te llevamos clientes a cambio de una comisión. Y claramente tú lo aceptas, a ti te respetan tus precios, te respetan tus condiciones y al final te están llevando clientes, pues eso mismo les pasa a ellos. Es decir, al final tú a ellos le estás respetando sus precios, sus condiciones y le estás llevando clientes sin que ellos tengan que invertir en publicidad. Entonces, al final para ellos es algo increíble. Qué No bueno. están teniendo que destinar recursos a captar ese cliente que tú mismo le estás llevando, entonces te van a aceptar. ¿Crees que es indispensable que esa persona tenga estudios sobre inteligencia artificial? ¿O prefiere una persona que sea autodidacta a la hora de contratar a una persona? Para el mundo de la inteligencia artificial prefiero que sea autodidacta, sobre todo porque no hay unos estudios regulados en tema de inteligencia artificial y que sean completos. Al final, pues, quieras o no, la inteligencia artificial como tal, la generativa, que es de lo que estamos hablando ahora, es un mundo muy nuevo y que no ha dado tiempo a salir unos estudios para ello. Entonces, al final necesito que esa persona sepa desarrollar un servicio, tenga estudios o no. Si lo desarrolla bien, a mí me sirve. Qué bueno. David, para antes de empezar con escalar tu agencia, ¿quieres tocar algún punto más que tú creas que sea fundamental a la hora de crear tu agencia y conseguir los primeros clientes? Ujú. Yo creo que sobre todo las agencias de inteligencia artificial como tal se han tomado como un modelo de negocio nuevo, un modelo de negocio que tienes que cumplir y al final no es como tal, es una agencia como todas en la cual tú tienes que hacer la venta de estos servicios y también que no tanto hay que enfocarse en la venta, sino en la solución, porque al final los clientes le tienes que hacer ver esa solución, le tienes que interiorizar esa solución y tienes que tener pasión por darles esa solución. Entonces yo creo que es algo fundamental tanto en las agencias como en un negocio, tener pasión por tu servicio y transmitirle esa pasión al cliente. Y así vas a tener, pues al final, todas las ventas que quieras, porque si tú transmites esa pasión que tú tienes por tu servicio, van a estar segurísimos de querer contratarlo. Siempre lo digo, cuando a la hora de la venta para hacer sobre inteligencia artificial es extremadamente fácil porque está ahorrando tiempo para una empresa, está mejorando la empresa a través de inteligencia artificial, está ahorrando dinero, trabajadores, empleo que se den de baja, que tengan problemas. Entonces es súper fácil la venta porque está dando una solución a sus problemas. Y es simplemente lo que deben de enfocarse y dejar de propuestas infinitas. Y quiero preguntarte esto, ¿crees que con propuestas infinitas, copia y pega, incluso que se apoyen de ChatGPT, van a conseguir clientes? A ver, si te apoyas al final de ChatGPT, vas a poder crear propuestas que son profesionales. Optimizado. Entonces, sí, 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 sí que se puede hacer. Qué bueno. ¿Cuánto recomendaría a una persona para que consiga clientes? Porque esto hago yo mucho hincapié a la hora de que empieces con tu agencia, la prospección, porque depende de la prospección que haga, el dinero que vas a generar. Y no tan solo sino la cantidad, sino la calidad. ¿Cuánto es para ti lo ideal que debes hacer cada día de prospección para generar 5 10 mil euros al mes? ¿Cuánto crees que hay que hacer al día? Pues en las agencias de inteligencia artificial, si tú ofreces un servicio, tampoco tanto, ¿eh? Porque si te das cuenta, con dos chatbots bien hechos a dos empresas, ya tienes esos 10.000 al mes. Entonces, yo creo que si te enfocas, tanto tema de eventos que ya te dije, pero si te enfocas solo en lo que son redes sociales, yo creo que con escribir a 10 personas al día, dueños de negocios, sí, en un mes sí que puedes tener esos 5 o 10.000 al mes. Y eso hablamos de que es calidad. Ya incluso le puedes mandar incluso un loom, le puedes mandar un vídeo de cómo pierden dinero en su empresa y cómo no están utilizándolo. O sea, ¿quién de aquí no quisiera ganar 10 mil euros al mes
facturar incluso más mandando 10 mensajes al día, o sea, poniendo el tiempo en ello, ¿sabes? Vamos a hablar, David, a la hora de escalar tu agencia. Ya la has llevado a 10.000 euros al mes. Vamos a hablar ahora cómo lo podemos llevar de 10.000 a 100.000. O sea, hay gente que estará viendo este vídeo que quiere llegar a 100.000 euros con su agencia, igual que tú. Entonces, vamos a hablar cuáles son los siguientes pasos que crees que debes de realizar y yo te ayudo con ello. Ujú. Yo creo que sobre todo, al final yo ya me he enfocado en lo que, como desde pequeñito te dije, llevo estudiando inteligencia artificial y a la hora de escalarlo ya he definido diferentes servicios que al final ya son bastante más complejos y por lo tanto dan bastante más dinero. Y al final yo creo que esa ampliación de servicios, que ya no solo sean chatbots y automatizaciones, sino aplicaciones desde cero, desarrollo de modelos, y al final eso te va a abrir diferentes puertas, porque vas a generarle muchísimo valor a esas empresas, muchísimo más del que le estabas generando ya. Y claro, cuanto más valor, mayor es el coste. Yo empecé hace 3 meses, no, hace 3 meses, no hace más, con la agencia de inteligencia artificial sobre avatares. Hice 10.300 euros en 30 días y esa agencia, bueno, esos servicios se están apoyando ahora mismo en la televisión española, no sé si era Telecinco, por ejemplo, con la Ujú. presentadora. Con Alba, la de Supervivientes. Creo que Claro, era, o Isla de las Tentaciones, no sé, pero era la Alba esta, que es un avatar en streaming de inteligencia artificial. entonces para que te des cuenta, le puedes vender a la tele, o sea, todos se quieren apoyar, pero el problema es que todos tienen que encontrar con quién trabajar y a quién le va a ofrecer eso. Ujú. Entonces, a la hora de escalar tu agencia, es lo que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo, ¿cuál crees que es la dificultad número uno? ¿Qué es lo que te cuesta más a la hora de escalar tu agencia? Pues sobre todo el tema del tiempo. Al final, todas las personas jugamos con tiempo limitado. Yo todavía estoy ejerciendo funciones dentro de la agencia porque al final a mí me gusta estar encima de mis proyectos. Y yo creo que ese tiempo que inviertes en estar dentro de tu agencia no lo puedes invertir en buscar nuevos clientes. Yo al final lo que te dije, estoy en comunicación ya con empresas bastante grandes, gracias a que yo sé desarrollar soluciones de inteligencia artificial, me planto directamente con una persona y le puedo desarrollar, plantear una solución en ese mismo momento. Entonces, pues eso me beneficia, pero también me está perjudicando a la hora de no poderle dedicar el tiempo suficiente a captar esos nuevos clientes. Es como ha dicho David, esto está muy bien y es un punto de fuga porque te tienes que dar cuenta que el tiempo más valioso que debes de tener es el tiempo que tienes tú como fundador. Y esto lo determiné muy pronto cuando empecé con mi agencia, cuando estaba haciendo entre 15.000 y 20.000 euros, y era el tiempo que yo hacía rentable en mi empresa. Esto significa que, como tú bien has dicho, el tiempo, que es lo que más se complica, y sobre todo viene siendo por una cosa, por la falta del equipo, porque posiblemente con la IA el equipo sea una objeción a la hora de escalar por no tener la estructura suficiente. Entonces, cuando tenemos la estructura correcta con nuestra agencia, es cuando podemos escalar muy fácil nuestra agencia. Si no tenemos la estructura suficiente con nuestra agencia, lo que va a pasar es que nuestros clientes estén descontentos y que nuestro círculo de nuestra agencia no sea efectivo. Por lo tanto, lo primero que debes de contratar es equipo, que tú lo estás pagando directamente con dinero, por lo tanto te estás comprando eh, tiempo. Y esto es súper importante, saber cuál es la estructura directamente de tu equipo. Porque a la hora que tú crezcas con tus servicios, por ejemplo, David, si tienes 2 personas trabajando para tu empresa, ¿cuántos chatbots crees que podrías realizar al mes? Mira, te lo puedo plantear ahora mismo porque yo ahora mismo ya tengo 4 personas y uno de ellos, porque yo ya te dije que como ahora ya estoy empezando a escalar la agencia cada vez más, ya tengo que irme fuera, tengo que viajar, por lo tanto no puedo estarle dedicando ese tiempo y ahora mismo tengo un chico que tiene la misma capacidad que yo para desarrollar todos esos servicios, para plantear soluciones, tiene una visión muy, muy, muy buena y yo a ese chico ahora mismo lo voy a poner para que coordine
todos los proyectos. Entonces tengo a 3 personas de desarrollo de soluciones y a uno que coordina todo. Entonces, si metes a 2 personas directas en desarrollo de chatbots, pues en un Sí, mes puedes crear en torno a 13 chatbots. vale. Por lo tanto, o sea, está muy bien si realmente los chatbots esos después no tienen que tener directamente asistencia, mucha mantenimiento y tienen que estar enfocados en ellos y no enfocados en los nuevos. Cuando creamos un equipo con nuestra agencia, antes quiero llegar a esto, que es directamente cuando esto es porque cuando tú pagas un servicio, David, ¿cómo le estás pagando al cliente? O sea, a tu equipo, ¿por un salario o le estás pagando por servicio? A los de desarrollo, tú al final le puedes pagar por servicio, porque cuando tú al final tienes a diferentes personas que van a desarrollar ese servicio, a ellos lo que les interesa es que al desarrollar ese servicio le llegue el dinero. Entonces directamente lo puedes estructurar así. Al final es como mejor que te convenga. Si ya tienes demasiados servicios, es bastante mejor que vayas a salario. Pero para empezar, yo recomendaría hacerlo a servicio, ya que al final es un dinero que no estás pagando fijo, sino que cuando a ti ya te ingresan ese dinero, tú contratas ese servicio. Eso es lo importante porque yo me di cuenta cuando empecé a crecer con mi agencia, tenía pico así, pues lo que me pasó es que con mi equipo era absolutamente lo mismo porque iban a porcentaje. Entonces, súper importante que llegue un momento con la estructura de tu equipo que tú la crezcas pero que se quede hasta en un punto donde la estructura ya sea la suficiente para mantener los servicios, aunque tu facturación se pueda disparar, ya tienes el equipo suficiente. Entonces tu equipo y tu estructura se mantendrían a un nivel así. Imaginamos que aquí estamos en un punto en el que estamos pagando 5.000 euros de sueldo y aquí en este mismo punto también estamos en 5.000 euros de facturación. Entonces, ¿qué rentaría aquí más realmente? Pagar por servicio para no tener que sufrir y quedarnos en brique bien. Pero cuando ya estamos calando nuestra agencia, lo que renta es que si llegamos a este punto de facturación, pues estamos en, ¿qué te digo yo? 100.000 euros, pues ya nuestra estructura de equipo son 5.000 euros. Por lo tanto, a la vez que sube nuestro porcentaje de facturación, no suba nuestro porcentaje de coste por el equipo. Esto fue algo que me costó mucho entender a la hora de tener el miedo a pagar por estructura, pero ese miedo a pagar por estructura, si eres capaz de cumplirlo, es el miedo, o sea, es saltar el miedo para que tu margen de beneficio se dispare en tu agencia. Vamos a tocar, David, lo siguiente que te cuesta o que crees que estás haciendo bien para escalar tu agencia de inteligencia artificial. Ujú. Yo creo que una de las cosas que estoy haciendo bien es que, bien ha dicho los más grandes del mundo de los negocios, si al final te centras solo en el dinero, no vas a obtener nada. Yo creo que es algo que me caracteriza y que por eso he conseguido llegar a donde estoy llegando tan rápido, porque al final, si tú tienes tanta ilusión por desarrollar un servicio, tienes tanto ímpetu por lo que es tu agencia y no tanto por cobrar ese dinero, porque te ingresen ese dinero, vas a darle un valor y vas a saber transmitirle ese valor mucho mejor a tu cliente. Y al final, de las dos maneras, el dinero te va a llegar. Lo único es que todo lo que estés persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo, pensando solo en ello, no te va a llegar. Si tú solo piensas en el dinero, al final al cliente no le vas a saber transmitir esa confianza que puedes transmitir si tienes ilusión en ese proyecto. Entonces yo creo que eso es algo súper bueno, tener tanto ilusión en tus proyectos, porque al final el dinero va a acabar llegando, pero transmitirle esa ilusión a tu cliente es algo que ellos van a agradecer muchísimo. Eso sobre todo es súper importante a la hora de transmitir la cultura de la empresa. ¿Cuáles son los valores que tú haces que tu cultura de empresa, David, o que quieres poner? Porque está avanzando con esto rápido y te tienes que dar cuenta cuáles son los valores que quieres poner en tu cultura de empresa a la hora de las personas que tengan subcontratadas. Yo lo tengo clarísimo, seguridad, confianza, Sí, transparencia y profesionalidad. eso es súper importante. Confianza, transparencia. Vale, y falta uno más que me ha dicho cuál. Profesionalidad. Eso es. Que al final profesionalidad me refiero a calidad,
y a que se realice un buen servicio. Es simplemente ver la calidad del servicio antes que del dinero. Ujú. O sea, cuando tú sobrepasas con tu agencia en la calidad de tu servicio y tu cliente ve que el valor es mayor, ese cliente no va a tener miedo a pagar más contigo. Claro, y es que es una de las cosas que yo al final, como ahora mismo estoy trabajando con empresas muy grandes, esas empresas ya ni se fijan en el dinero que les va a costar, sino en el valor que les va a aportar. Entonces, ha sido algo que me ha caracterizado, que a mí me apasiona, me ha apasionado desde pequeño lo que hacía, y entonces yo tengo mucha más pasión por desarrollar ese proyecto que por al final cobrar ese dinero. Entonces, las empresas, yo les transmito toda esa ilusión, todo ese ímpetu que yo tengo sobre ese proyecto, todo ese valor que da ese proyecto y entonces no tienen problema en pagar lo que sea por ese servicio. Entonces es Y algo que al sobre todo final, lo bueno de esto, perdón que te corte David, es que las ujú, empresas ven el beneficio a largo plazo cuando son grandes. claro, al final una empresa grande es lo que me decían a mí, incluso hablaban de servicios que pudieran rentabilizar en meses, años, es decir, esas empresas ven a largo plazo, porque al final una empresa que sea rentable cortoplacista, pues no tiene ningún tipo de sentido porque las empresas acaban pensando siempre a largo plazo, acaban pensando en años y acaban pensando en desarrollar proyectos que vayan a poder rentabilizar con los años. Entonces, sí, las empresas grandes son mucho más largoplacistas y al final darle ese valor, aunque tengan que rentabilizarlo en años, lo van a contratar. Claro, qué bueno todo esto. ¿Cuál crees que es el siguiente paso a la hora que defines la cultura de tu empresa, David? Porque quiero preguntarte una cosa, hasta ahora, Ujú. ¿todo lo has hecho de forma orgánica? Sí, 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 hasta ¿Y ahora crees todo de que forma hace orgánica. falta para escalar tu agencia hacerlo de forma pagada? Creo que sí, pero también creo que no. Es decir, me explico, depende mucho de toda la estructura que tengas detrás, ya que estamos viendo día a día en las redes sociales que miles de personas están escalando muchísimo más de forma orgánica que se puede escalar de forma pagada. Entonces yo creo que si tienes la habilidad de escalar de forma orgánica y has sabido hacerlo de forma orgánica y crees, tu proyección es que vas a poder seguir haciéndolo y que te va a ser mucho más rentable, lo puedes hacer. Sí que es verdad que no son incompatibles, se pueden compaginar ambas. Yo recomendaría eso si ya al final tienes una buena estructura, porque lo que no te llegue de la publicidad pagada te va a llegar del orgánico. Pero sí, una de las cosas que para mí caracteriza al orgánico es la transparencia y que al final tienes que ser tú mismo para que llegar a una empresa y para que esa empresa interiorice con tus servicios tienes que ser tú mismo. Entonces yo lo orgánico lo valoro muchísimo. Yo siempre lo digo, a la hora de crecer una empresa, capitalízate de forma orgánica, después empieza con forma pagada. Pero es que en el día de hoy que vivimos en la actualidad, con una agencia de inteligencia artificial, el mercado tan grande, las pocas agencias de inteligencia artificial, no hacen ni falta empezar a hacerlo pagado. O No, no. sea, te puedes comer a todo el mercado haciéndolo de forma orgánica y es lo bueno. David, ¿cuál crees que es la escalera? O sea, vamos a definir una escalera. ¿Cuál crees que es la escalera que debes de superar? Porque aquí realmente el trabajo lo tienes que hacer tú todo en la primera escalera. Sí. ¿Cuál crees que es la segunda escalera definida a la hora de hacer tú el trabajo, buscar los clientes, absolutamente todo? Al final, Simplemente en una palabra, o sea, el siguiente nivel, el siguiente nivel es tener mínimo una persona para el desarrollo del servicio. delegar. Ujú. Y vamos, Eso es muy que bueno. me refiero, no es que lo digamos nosotros, es que el Delegar, que mismo es tu José, equipo. ajá, el mismo José Elías lo dijo, que delegar es una parte fundamental. Porque lo dicho, lo que hemos dicho antes, si al final te centras, como me pasaba a mí, en desarrollar tú mismo tu servicio, vas a estar atado y no vas a poder escalar. Yo, si tuviera que realizar todos los servicios que tengo ahora mismo, no podría haberme ido a buscar clientes fuera, sino me tendría que haber quedado en mi casa o en la oficina desarrollando esos servicios sin poder salir, sin poder tener tiempo para captar esos clientes. Entonces, yo creo que el segundo escalón es el equipo. Mínimo es lo que te digo, solo con, si tampoco tienes muchos clientes de momento, con solo una persona ya te puedes apañar para ir escalando. Es decir, cuanto más clientes tengas, más servicios tengas que realizar, más puedes contratar. El tercero, yo para mí diría que es la estrategia directamente, porque es lo Ujú. que tienes que definir en base a, ya tienes tu equipo,
ya, ya estás sometido a todo directamente los servicios de tu agencia si tú lo has querido hacer. Y después de incluso la estrategia, diría que es, otra vez la escalar directamente tu agencia. Y Sí, ya que esto llegue al siguiente punto de escalar, es independizarte de tu agencia. O sea, con esto me explico, a que el día de mañana cuando tengas tu agencia, tenga un SEO, como tengo yo en una de mis agencias, y tenga una persona que sea tu mano derecha, que seas quien se encarga de la estrategia, quien se encarga del escalado, quien se encarga de absolutamente del equipo, de la directiva, de todos los departamentos. Y ahí es cuando realmente ya escalas tu agencia y no depende de ti, depende de la persona que contrates para tener tu independencia y que no sea realmente por ti quien tenga que escalar esta agencia o no, que ya sea escalada, pero que la mantenga y la lleve a otro nivel. claro, y es que eso es algo fundamental. Yo lo tengo clarísimo. Si te das cuenta, los grandes magnates en el mundo de los negocios tienen un montón de empresas y si tuvieran que ser ellos el CEO de cada una de ellas, sería imposible que pudieran serlo, porque al final tienes que tener, ahí sí que a ese nivel ya tienes que tener una persona en la que confíes plenamente. Lo que he dicho yo antes, que tenga la misma visión que tú, que sea una Claro, persona que digas, puedo confiar en ella y va a hacer las cosas bien. Y al final tú tienes que reunirte con esa persona para ver cómo va tu empresa, para ver cómo va tu agencia y valorar si está haciendo las cosas bien. Pero si al final tú has decidido dar el paso de contratar a esa persona y de tenerla ahí, significa que piensa como tú y que va a hacer las cosas bien. Yo es lo dicho antes, si yo al final, tú sabes que ya tengo diferentes proyectos y si quiero que todos sean estables a largo plazo, tengo que tener una persona que los dirija, porque si me dedico yo a todo, no voy a tener ni el suficiente tiempo ni recursos para poder hacerlo. claro. Qué bueno, David. ¿Crees que podemos aportar algo más que sea dentro de este espacio del tiempo? Ujú. Sí, yo creo sobre todo que una de las cosas más importantes para empezar es liberarse de todas esas barreras mentales que nos han puesto hasta entonces. Es decir, a ti, desde que naces hasta en el punto en el que estás ahora, siempre te han ido poniendo barreras mentales y siempre vas teniendo miedo a diferentes cosas y yo creo que quitarse ese miedo, quitarse esas barreras mentales es algo fundamental. Me explico. Por ejemplo, cuando a ti te hablan de crear un negocio, te hablan siempre de algo, o te hablan siempre de lo bueno o te hablan siempre de lo malo. Y yo creo que es algo súper importante relacionar esos dos términos y ver tanto la parte buena como la parte mala. Y por ejemplo, en este caso, en una agencia de inteligencia artificial, para empezarla, yo lo que diría es, tienes que tener esa pasión por hacerlo y si tienes esa pasión, ya no va a haber barrera que te pare, porque si no consigues tus primeros, yo es lo que te digo, yo mis primeros 10 clientes no los conseguí, pero ¿y si consigues el 11? Es decir, nunca tienes que parar, siempre tienes que seguir hasta que al final lo acabes encontrando. Y sobre todo en las agencias de inteligencia artificial, jugamos ahora mismo en que casi ninguna empresa las está incorporando, no hay competencia, es decir, es un océano azul aquí. Al cliente que le vayas, si le sabes generar ese valor, te va a contratar el servicio porque no va a tener otra referencia para hacerlo. Y al final estamos en un momento, yo creo que en el momento perfecto para hacerlo, ya que ahora Qué mismo no bueno. se necesita casi nada de inversión para empezar una agencia y escalarla en el tiempo es bastante, vamos, no fácil como tal, que yo siempre lo digo así, es bastante fácil, pero es duro. Es decir, es duro, pero el proceso es fácil, porque al final, como lo he visto con esta escalera, ya tenemos todo estructurado. Eso es. Mil gracias, David. Vais a tener las redes sociales de David. Cualquier mensaje que queráis ponerle, vais a tener sus redes sociales. Si queréis comprarle un chatbot también, así que a la su agencia más rápido. Así que mil gracias, David, por esta entrevista Nada, y por Carlos. aportarle valor. Mil Nada, Carlos. gracias. Adiós.